La misma palabra que Dios usó para darnos vida es la misma que Él usa para sostener y fortalecer esa nueva vida. Y aunque el texto no lo menciona explícitamente, la persona divina que hace eso es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Noten cómo Pedro comienza su primera carta, versículo 1, del capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra por medio de su palabra. De manera que si tú quieres ver a Dios obrando en tu vida, si tú quieres que Él se manifieste en tu vida, sumérgete en este libro, porque es aquí y no en ningún otro lugar donde Él se manifiesta. Yo escucho personas en el pueblo evangélico que quisieran tener alguna experiencia espectacular para poder sentir la presencia de Dios. No, ¿tú quieres encontrarte con Dios? Búscalo aquí. Oye, que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Tú quieres encontrarte con Dios, búscalo en este libro. Aquí es donde Dios se revela. ¿Ustedes recuerdan aquella famosa escena cuando Elías manda a matar a los profetas falsos de Baal y él mismo sale huyendo al monte Carmelo y se esconde de la furia de Jezabel? Y dice que el Señor se le aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Escuchen lo que dice a partir del versículo 11. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. A los que les encanta la cosa, no, ahí no estaba Dios. Y tras el viento un terremoto, ahí sí, no, Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, ahí sí, fuego es lo que queremos. No, Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se dan cuenta? El Señor no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él estaba en el sonido, susurro apacible de su voz. Dios se manifiesta en su palabra, Él actúa por medio de su palabra, Él se revela en su palabra, Él allí nos da a conocer lo que Él ha hecho, hace y hará a nuestro favor. Es por eso que esta palabra no solo alimenta, es una palabra que deleita. Vean una vez más el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y podemos traducirlo también: ya que habéis gustado. No es que lo pone en dudas, esa es una cláusula en griego que se puede traducir como algo afirmativo. Ya que habéis gustado de la bondad del Señor. ¿En qué ustedes creen que Pedro estaba pensando? ¿Qué texto bíblico del Antiguo Testamento creen ustedes que Pedro estaba pensando cuando escribió eso? Pueden decir el texto, aunque no sepan la calle ni el número de la casa. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Salmo capítulo 34, versículo 8. Probablemente Pedro estaba pensando en eso. Gustad, probad que Dios es bueno, es dichoso el hombre que confía en un Dios tan bueno como nuestro Dios. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿En qué lugar nosotros podemos saborear la bondad del Señor? Porque Pedro y el salmista están diciendo: vengan y saboreen la bondad del Señor para que puedan confiar en Él. La pregunta que estoy haciendo es: ¿dónde nosotros podemos saborear la bondad del Señor? En la palabra de Dios. ¿Dónde fue que nos enteramos de que nuestro Dios nos había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo?
Nos enteramos en su palabra. ¿En qué lugar fue que llegamos a conocer el carácter de Dios al cual habíamos ofendido con nuestros pecados, pero también el plan que Él diseñó para poder darnos su justicia sin pasar por alto nuestra culpabilidad? ¿Dónde aprendimos eso? ¿En la Biblia? ¿Dónde podemos conocer las preciosas y grandísimas promesas de las que se nos habla en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4? Dejándonos ver en cada una de esas promesas la ternura de su bondad para con nosotros si somos sus hijos. ¿Dónde sabemos eso? ¿O dónde podemos saborear eso? En su palabra. Así que es una leche que alimenta, pero es una leche que deleita. Es una leche que deleita. Miren, mis hermanos, nosotros deberíamos leer la Biblia todos los días. Todos los días. Pastores, que yo no tengo tiempo. Ok, déjame decírtelo tiernamente. No mientas. No mientas. Dice John Piper que él cree que Dios movió las cosas para que se inventara el Facebook y el Twitter para demostrar en el día del juicio que no era verdad, que no había tiempo para leer la Biblia y orar. No mientas. No hay tiempo. Lo que pasa es que el tiempo para leer la Biblia no se encuentra, se hace en tu agenda. Tú tienes que apartar el tiempo para leer tu Biblia y debes hacerlo todos los días, porque nosotros necesitamos este alimento todos los días. Nadie en su sano juicio dice voy a comer una vez al mes. Eso sí, el día que coma me voy a dar un atracón. No. Tú comes todos los días, 3 veces al día. Bueno, tú debes leer la Biblia todos los días. De verdad, todos los días. Si se puede leer la Biblia todos los días, se puede. Pero no lo hagas pensando que si no lees la Biblia, ese día te va a caer un rayo del cielo. No es por esa razón que tú debes leer tu Biblia todos los días. No leas la Biblia por el temor de que si no la lees, Dios te va a castigar o ese va a ser un mal día para ti, todo te va a salir en contra. No. Nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor a Jesucristo. Nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor el diamante del Evangelio, que tiene demasiadas aristas y hay que verlo por todos lados para entenderlo cada vez mejor. ¿Saben para qué? Para que Cristo sea cada vez más precioso para nosotros. Es por eso que debemos leer la Biblia. Porque toda esa bondad que nosotros hemos gustado de parte de Dios y que se encuentran en su palabra, han venido a ser nuestras únicamente por causa de Él. Me encanta como lo dice Pablo en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Noten lo que dice en el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. No pierdan de vista la coma. Pablo no está diciendo que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No, en Él sí, coma, y en Él, amén, en quien todas las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo Jesús. Sin Cristo nosotros no tendríamos derecho a apropiarnos de ninguna promesa bíblica. Así que cada vez que tú leas una promesa en la Biblia, aunque esté en el Antiguo Testamento, piensa en Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow, qué hermoso. Bueno, esa promesa no es para ti si tú no estás en Cristo. Y por lo tanto, esa promesa habla de Cristo. Cualquier promesa que haya en la Biblia son en Él sí y en Él amén. Por lo tanto, ¿por qué tú debes leer la Biblia todos los días? Para enamorarte más de Jesús, que hace posible que Dios te trate con bondad y no con juicio, ya que habéis gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor. Por eso es que debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque esa bondad la gustas aquí es donde se gusta esa bondad. Porque es aquí que nos muestran a Cristo
como el mediador que hace posible que todas las promesas de Dios sean sí y amén para nosotros. Así que ya hemos visto dos cosas. Hemos visto la exhortación o el mandato: desead como niños recién nacidos. La razón: ya que habéis gustado la bondad del Señor y la gustaste aquí. Pero veamos ahora, en tercer lugar, los obstáculos. Los obstáculos. Hay algunas cosas que estropean nuestro apetito por la Biblia. Y le encontramos en el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos. Aquí está el problema. Ven, el problema no es falta de tiempo. No. El problema está en el versículo 1. Desechen esto. Y la palabra que se traduce aquí como desechar da la idea de quitarse algo de encima, como cuando uno se quita una ropa sucia, una ropa contaminada. El tiempo del verbo que Pedro usa aquí nos muestra que se trata de una acción enérgica, una acción determinante. Desecha de una vez por todas esos pecados que están destruyendo, que están estropeando, que están minando tu apetito por la palabra de Dios. Desecha esos pecados. Ahora, quiero ponerlos a pensar y así me siento más tranquilo con mi conciencia de que de verdad fue un taller y no que estaba predicando. Déjenme hacerles una pregunta. Sí, porque entonces ustedes van a salir afuera y le van a decir: mi taller estuvo buenísimo, había hasta diapositiva y el mío no tiene nada de eso. Entonces déjenme por lo menos decir eso. Ok, vean el texto. Otra vez, léanlo, véanlo en su Biblia, el versículo 1. ¿Ustedes notan algo interesante en esa lista de pecados que Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 1? ¿Ustedes notan algo en esa lista de pecados? Hay varias cosas en esa lista de pecados que yo quiero que ustedes noten. Y quiero que me respondan los que hayan notado algo. No, pero de la lista en sí, entera. ¿Qué ven ustedes en la lista como un todo? Esa es la pregunta. Perdonen que no hice la pregunta correctamente. Bueno, son pecados, obviamente. Oh, perdón, ¿cómo fue? Todos los pecados que están ahí son relacionales. Hay un montón de pecados que Pedro ni menciona. Esta lista no es exhaustiva. Todos los pecados de los que Pedro está hablando allí son relacionales. Todos tienen que ver en nuestro trato unos con otros. Por ejemplo, ahí no se habla del adulterio, no se habla del homicidio. Bueno, el homicidio es contra otro, pero no se habla ahí de eso. Son pecados relacionales. Pecados que atentan contra el amor. ¿Por qué? Porque Pedro acaba de decir que la palabra de Dios purificó nuestras almas para el amor fraternal, no fingido, de manera que ahora nosotros formamos parte de una comunidad de santos donde nos ayudamos mutuamente, porque resulta que el crecimiento en la piedad no se hace solo. Nosotros necesitamos una comunidad para amar la palabra y para obedecer la palabra. Y ahora Pedro nos está diciendo: cuídate de esos pecados que te alejan de la iglesia, cuídate de esos pecados que te alejan de la comunidad de santos, porque esos mismos pecados te alejan de la Biblia. Porque Dios te salvó para que tú seas parte de una comunidad. La vida cristiana no puede vivirse en soledad. De manera que nosotros podemos englobar todos esos pecados en uno solo. No actúen en ninguna manera que sea contraria al amor fraternal. ¿Saben por qué? Porque eso afectará nuestro apetito por la palabra. Cuando tú tienes problemas relacionales, también tienes problemas con el Señor y ya tú no quieres ir a su palabra. Porque la Biblia te manda que te arregles con tu hermano, que perdones, que no tengas amargura. La Biblia te manda todo eso. Entonces es difícil uno tener problema con la gente y meterse en este libro. Échense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Pastores, que yo no la puedo perdonar. No, otra mentira, tú no la quieres perdonar. Eso es diferente. Entonces tú no puedes amar este libro y estar con problemas con todo el mundo. No puedes. Eso va a minar tu apetito por la Biblia.
Ahora, ¿no tienen algo interesante o algo más interesante aquí? Así como estos pecados arruinan nuestro deseo por la Biblia es el único antídoto que puede equiparnos para luchar adecuadamente contra esos pecados. O sea, esta leche espiritual no adulterada contiene todos los anticuerpos que necesitamos para luchar eficazmente contra los virus pecaminosos que atacan constantemente nuestra vida cristiana y sobre todo nuestra relación con los demás. En la misma medida en que saboreemos la bondad de Dios en Cristo revelada en las Escrituras, en esa misma medida será más fácil para nosotros luchar contra esos pecados que destruyen nuestra relación con los demás y nuestro deseo por la Biblia. Mira, si tú estás atesorando a Cristo por lo que estás aprendiendo de Él en su palabra, te será más fácil luchar contra la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Repito eso. Si tú estás atesorando a Cristo por lo que estás aprendiendo de Él en su palabra, te será más fácil desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Vean el capítulo 1. Y voy a leer un pasaje un poco largo, pero noten lo que dice Pedro en el versículo 3 del capítulo 1. Hasta el versículo 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. A todo el mundo le encanta la palabra herencia. Murió el tío rico. Bueno, no me voy a alegrar, pero me dejó una herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Wow, qué pasaje. Pregunta. ¿Qué tiene que envidiarle a los demás una persona que ha sido hecha coheredera con Jesucristo y que está experimentando aquí y ahora ese gozo inefable y lleno de gloria del que Pedro está hablando ahí? Piensen. Una persona que de verdad se está alimentando de lo que dice ahí. ¿Cómo? ¿Y qué tú le vas a envidiar a otra persona? ¿Qué malicia vas a tener? La malicia de la que Pedro habla aquí es el deseo no solamente de tener lo que el otro tiene, sino de que él no tenga lo que yo no tengo. Somos bárbaros. Es increíble la maldad que hay en el corazón humano.